Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Quien te habla, el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo, los del Camino. Y bien, en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, se nos habla de nuestra oración modelo, la que enseñara el Señor Jesucristo. Y vamos a leer esta porción, Mateo 6, del 9 al 13, dice de la siguiente manera: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta porción de tu palabra que hemos leído. Rogamos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, nos capacite para entender tu palabra, para comprender todas estas verdades celestiales que van a ayudar a nuestra alma a perfeccionarnos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, esta instrucción sobre la oración surge de un interés de los discípulos al ver cómo Jesús oraba al Padre. En Lucas 11:1 se nos dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En esta oración encontramos 7 peticiones. La primera es: santificado sea tu nombre. La segunda: venga tu reino. La tercera: hágase tu voluntad. La cuarta: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La quinta: perdona nuestras deudas. La sexta: no nos metas en tentación. Y la séptima: mas líbranos del mal. Son 7 peticiones. De estas 7 peticiones, la más importante es la número 3, hágase tu voluntad. Jesús nos enseñó: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Según esta declaración de Jesús, tenemos que preguntarnos: ¿dónde se cumple perfectamente la voluntad de Dios? La respuesta es: en el cielo. La segunda pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo debemos orar con respecto a la voluntad de Dios? La respuesta la encontramos en la misma oración. Nosotros debemos orar es que se cumpla o que se realice la voluntad de Dios. Pregunta número 3. ¿Cuál es la intención de Dios para el presente? La voluntad de Dios o la intención de Dios para el presente es que se cumpla, que se realice su voluntad. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el cielo y la tierra? Bueno, que en el cielo se cumple la voluntad de Dios perfectamente. Esa es la diferencia entre el cielo y la tierra. Por última pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios al presente? Bueno, la voluntad de Dios al presente la encontramos en Juan 14:15. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que la voluntad de Dios al presente es obedecerle a Él. Pero esa obediencia se cumple cuando nosotros le amamos. En Mateo 28, del 18 al 20, se nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, el Señor mandó a sus discípulos a enseñar a otros a obedecer. Analicemos esta declaración de Jesús. En Lucas 17, 20-21 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí,
porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué Jesús dijo que el reino de los cielos estaba entre nosotros? Porque en el cielo se hace la voluntad perfecta de Dios y Jesús realizaba la voluntad de Dios. En Juan 6:38, Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 8:29 dijo: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es decir, que a medida que nosotros hagamos la voluntad de Dios, estaremos mostrando el reino de los cielos a los demás. Debemos preguntarnos ahora, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos su voluntad? Bueno, en Proverbios 2, versículo 1 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. En otras palabras, está diciendo que para conocer su voluntad, yo debo recibir la palabra de Dios. En Romanos 2, 17 y 18, Pablo le hablaba a los judíos, que ellos conocían la palabra de Dios, conocían su voluntad. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, debemos conocer la palabra de Dios. Debemos meditar en ella y debemos obedecer su palabra. El Espíritu Santo va a guiarnos a esa verdad de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida personal? Esa es la pregunta y lo que la mayoría de nosotros, los cristianos, queremos saber. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida personal? Bueno, hay muchas formas de saberlo, como lo hemos dicho, por medio de su Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Una de ellas, ¿verdad? Una de sus voluntades, expresadas en la palabra para nuestra vida personal, es ser llenos del Espíritu Santo, cantar y ser agradecidos. En Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la voluntad de Dios para nuestra vida personal es que seamos llenos del Espíritu, que cantemos al Señor y seamos agradecidos. Otra de la voluntad de Dios para nuestra vida personal es que nuestras vidas sean santas, puras y productivas. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y en el 4:11 dice: y que procuréis tener tranquilidad de ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Es decir, tener vidas productivas, puras y vidas santas. Otra de las voluntades de Dios para nuestra vida personal, y que a muchos no nos gusta, pero es así, es lo que nos dice Hechos 14:22, y es el sufrir adversidades. Dice Hechos 14:22: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para la familia? La voluntad de Dios para la familia está expresado también en su palabra. En Efesios 5:22 nos dice que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos.
Y en Efesios 5:25 se nos dice que los maridos deben amar a vuestras mujeres. Entonces, esta es la voluntad para el matrimonio, para la familia. También se nos habla acerca de los hijos. Que los hijos, la voluntad de Dios para los hijos es ser sumisos, honrar y respetar a sus padres. Efesios 6:1 y 6:2 dice: hijos, obedecerás en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y otra de la voluntad de Dios para la familia es enseñar a los hijos a tener una vida santa. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, enseñar, educar a los hijos para tener una relación con Cristo y que tengan una vida santa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con los hermanos en Cristo o para la congregación, para la iglesia? Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he mandado, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, la voluntad de Dios para la congregación, para los hermanos, es que nos amemos los unos a los otros y que vivamos en unidad. En Juan 17:20 Jesús dijo: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la voluntad de Dios es que los hermanos sean unidos. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para con las personas del mundo? Romanos 13:9 nos dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la voluntad de Dios en nuestra vida para con las personas que no conocen al Señor es amar a nuestro prójimo, amar a nuestros vecinos. También la voluntad de Dios es cuidar a las viudas y a los huérfanos. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. También la voluntad de Dios es defender a los que están en necesidad, ayudarles. Jeremías 22:3 dice: así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con los jefes, para con los empleados, para con el gobierno? Colosenses 4:1 dice: amos, pudiéramos decir jefes, haced lo que es justo y recto con vuestros empleados o con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos o un jefe en los cielos. Es decir, la voluntad de Dios para con los jefes, para con los empleados y para con el gobierno es ser justo. También respetar a los que están en autoridad. Primera de Pedro 2:13 al 15 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Entonces, la voluntad de Dios es también someternos a las autoridades. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nuestros enemigos? Bueno, en Lucas 6:27
dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y en Lucas 6, 35 y 36 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, la voluntad de Dios es amar y bendecir sin esperar nada a cambio. ¿Qué podemos concluir? Bueno, para llegar a una conclusión a este mensaje, debemos preguntarnos: ¿vivimos todos nosotros conforme a la voluntad de Dios en todas estas áreas que hemos hablado? ¿Qué sucede si todos los que profesamos ser seguidores de Jesús viviéramos ajustados a la voluntad de Dios en las áreas que hemos mencionado? Yo creo que si todos vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, si nos ajustamos a sus voluntades expresadas en la palabra, creo que el mundo cambiaría. Cambiarían las almas por medio de nuestro testimonio de vida, porque hacemos la voluntad de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú has expresado tu voluntad en la palabra. Nos has dado esa revelación, nos ha dado, Señor, el deseo de tu corazón en la palabra. Rogamos, oh Dios, que tú nos ayudes a hacerla. Nosotros por nuestra fuerza no podemos, pero necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, para ejecutarla, ponerla por obra, y así, oh Dios, como dice tu misma palabra, el mundo conocerá que tú nos has enviado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.